Hola, y Dios bendiga. Estamos de nuevo aquí, continuando con esta serie de Juzgando en Parábolas. Hoy vamos con el capítulo 6 de la misma. Y en este capítulo vamos a hablar del tema de los dos ciegos. Esta es una parábola más o menos corta en apariencia, pero que tiene muchas cosas detrás, mucho que aprender de la misma. Entonces, vamos de una vez inmediatamente adelante. Vamos a ver, primeramente, el porqué de la parábola. Esta parábola se encuentra en Lucas capítulo 6, pero justo antes, justo en los versos que están antes de que Jesús nos dé esta parábola, dice lo siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es el verso 37 y 38. Entonces, esta es digamos, el trasfondo de la parábola. Hablar de el no juzgar y el no condenar. Y entonces, justo en el siguiente verso, nos dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y este es el contenido de la parábola, este solo verso. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán entonces los dos al ser guiados de esta manera en el hoyo? ¿A qué se está refiriendo y a quiénes se está refiriendo Jesús con esto? De lo que está hablando es justamente de esto, del juzgar y del condenar. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a personas que usan el juicio y la condena para subyugar a otro, diciendo así que en ese, digamos que es una herramienta también, digamos, de dirección. ¿A quiénes? A los principales en este caso y en el caso de ese contexto, a los que se consideraban en aquel tiempo principales, que se supone que debían de guiar, pero también aplica a cualquiera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, juzgando y condenando a los demás, queremos decirle a ellos por dónde y cómo ir. ¿Por qué? Porque estamos condenándoles acerca de su pecado, cuando nosotros, como nos dice en Romanos, hacemos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Nosotros pecamos. Es decir, una persona que condena, de hecho, vamos a ver en este estudio, que el que condena, de hecho, en eso revela que está ciego. Seguimos leyendo y nos dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta es la pregunta, como parte también de la interpretación de la parábola. ¿Por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, ¿por qué estás juzgando y condenando a tu hermano en lugar de ocuparte de ti mismo, que también tú eres pecador? ¿Por qué condenas al pecador cuando tú también eres pecador? Este es el mensaje que está detrás de esto. Y seguimos leyendo. Dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Es decir, estamos preocupándonos por condenar y por juzgar a los demás cuando nosotros estamos haciendo lo mismo, que es pecar. Entonces, este no es atribución de nosotros. Y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Pero ¿y cómo se puede hacer esto? ¿Quiere decir esto que nosotros podríamos llegar a justificarnos habiendo sacado, como dice, la viga de nuestro ojo? En realidad, no. En realidad, sucede que justamente el hecho de estar condenando a los demás es lo que Jesús nos está queriendo referir, que en eso consiste la ceguera. Por tanto, la manera de que nosotros no seamos ciegos es que empecemos a amar a los demás y a dejar de juzgarles y condenarles, sino a, digamos, amarles como a nosotros mismos. En ello es que podemos ir dejando poco a poco de ser ciegos. Por lo tanto, el que deja de ser ciego no tiene autoridad moral en ello para decirle al otro que no peque porque resulta que este ahora no peca. Es decir,
El que saca la viga de su ojo, de hecho, no va a condenar al otro porque lo que aprende es a no juzgarle y a no condenarle justamente. Entonces, ¿qué le va a enseñar? Le va a enseñar a amar, pero ¿cómo? Amando, es decir, siendo buen amigo, siendo buen vecino, etcétera, etcétera, mostrándole el amor de Cristo. Ahí, de esa manera, es que va a mostrar que ya no tiene esa viga en su ojo, aunque la verdad es que nosotros todos la tenemos, eso es lo cierto. Vamos a ver lo que nos dice en 1 de Juan 4 20 al 21. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y luego nos dice también en 1 de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, es decir, de esto es que se trata. La persona que no ama a su hermano, el que no ama a su prójimo, está en tinieblas, es decir, no puede ver, está ciego. Entonces, es imposible que una persona que está teniendo una animadversión contra su prójimo, contra su hermano, pueda ver. Es un ciego. Entonces, no es más que un ciego que está tratando de guiar a otro ciego. Porque si en realidad viese, si de verdad pudiese ver, entonces no juzgaría y condenaría a su hermano porque vería la verdad, vería que su juicio debe de ser como el juicio de Cristo. ¿Cuál es el juicio de Cristo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Mm? Parece que el que ve es el que ve las cosas malas que el otro hace y de hecho las ve y las puede identificar. Pero en realidad el que ve es el que viendo las cosas malas que otro hace, le juzga como justo, le juzga como a Cristo, es decir, le juzga como a sí mismo, pero sobre todo como a Cristo. Ese es el que verdaderamente ve. Y es aquí donde está el misterio de todo esto. Vamos a verlo, no se preocupen. Dice en 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, en realidad estar en tinieblas o no poder ver por estar en tinieblas es estar juzgando para mal a los demás. Entonces Dios, Jesús mismo, es el que nos trae a la luz. ¿Y cómo nos trae a la luz? Por medio de su mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, este Dios, en este caso, en esta carta está diciendo, no juzgues antes de tiempo. ¿Sí? No juzgues en ignorancia, porque tú ves y crees que ves, pero en realidad no ves la verdad. Estás viendo las apariencias. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos son por las apariencias. De hecho, Jesús dice eso mismo. Dice, ustedes juzgan y juzgan mal, porque juzgan según las apariencias. Las apariencias son las cosas que se ven. Sin embargo, Jesús mismo, que ve las cosas, que ve incluso los corazones, nos juzga para bien. Vamos a ver esto. Esto lo estamos escribiendo en un libro, todo esto con mucho detalle y pronto saldrá. Yo a veces como que saco flashes de lo que estoy escribiendo en el libro, pensando que lo he dado en otro estudio en esta serie, pero algunas cosas que estoy diciendo no están en la serie, sino que están en el libro, aunque van a estar aquí, porque esto es para compartirlo, para que todo, por todos los medios posibles, lo vamos a compartir por aquí, lo vamos a compartir por libro, lo vamos a compartir por página web como sea, pero lo vamos a compartir. Entonces dice en Juan 9:40 al 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Bien, vamos a ver el contexto de este texto antes de seguirlo leyendo. Jesús en este mismo capítulo había sanado a un ciego de nacimiento. Y para sanarlo, como era día de reposo, tomó y hizo lodo, ¿verdad? Hizo barro y lo puso en sus ojos y lo envió luego a que fuera a un estanque a lavarse y él recibió entonces la vista. Este ciego no había visto todavía a Jesús. Bien, entonces este ciego, cuando se supo que había visto, que había sido sanado y que había sido sanado en día de reposo mediante hacer barro, lo cual estaba prohibido en el día de reposo, por cierto, este ciego entonces es llevado a la sinagoga y es interrogado por los fariseos y por los principales sacerdotes. Y
se le acusa y se le acusa al que y le dicen que les muestre a quién fue que lo sanó, pero él no sabía porque Jesús le sanó y él no lo había visto, sino que él le mandó a que se limpiara y todavía no lo había visto. El que lo sanó, él no lo había visto, no lo conocía a quien le sanó. Entonces, tanto él como sus padres son interrogados acerca de su ceguera y de quién le había abierto los ojos y cómo le había abierto los ojos. Y decían que el que le había abierto los ojos no podía venir de Dios porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, ¿quiénes eran los ciegos? Los ciegos eran ellos. ¿Y qué estaban haciendo? Los sacerdotes y los fariseos estaban condenando tanto al ciego como al que le devolvió la vista al ciego, es decir, al que hizo el milagro a Jesús, le estaban juzgando y le estaban condenando. Y en eso eran ciegos. Sin embargo, el ciego que había visto con sus ojos, de alguna manera también estaba recibiendo la luz verdadera, que no es la luz física de las apariencias, sino la luz verdadera de Cristo, porque Jesucristo se encontró con él después. Entonces, este es el contexto. Entonces, ya en el final del capítulo es que nos parece esto. Y volvemos y leemos y dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Refiriéndose a que si ellos también son ciegos como el ciego que fue sanado. Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y vamos a explicar esto, porque Jesús dice que ahora que ustedes dicen que vemos, ahora que ustedes dicen nosotros vemos, entonces el pecado permanece. Resulta que hay un pecado que permanece. ¿Saben cuál es el pecado que permanece? El pecado que permanece es el pecado que sucede cuando nosotros no perdonamos a los demás, cuando nosotros justamente tenemos un mal, digamos, un mal parecer, un mal juicio de los demás. En ello no le estamos perdonando. De hecho, le estamos incluso, puede que le estemos condenando como esto le condenaban moralmente y trataban de condenarlo también físicamente. Por ejemplo, a este ciego lo expulsaron de la sinagoga, es decir, lo expulsaron digamos, de la pertenencia del pueblo. Esa es una condena. Entonces, en tanto ellos están condenando y están juzgando, como decía, tanto al ciego como al otro, ellos están ofendidos con ellos. Y mientras están ofendidos, el pecado permanece, porque estar ofendidos con otros hermanos es pecado y es un pecado que permanece. No es como, por ejemplo, una persona que robó y cometió el pecado y se puede arrepentir y aún así sucede que como quiera robó, pero el pecado no permanece en ese caso. Sin embargo, el que está ofendido de continuo, es decir, se va a su casa ofendido, se duerme ofendido, se levanta ofendido, se va al trabajo y sigue ofendido con su hermano, sigue ofendido con su prójimo y ese pecado permanece. Entonces, ellos que dicen que ven, pero ¿qué es lo que ven? Lo que ven es la apariencia. Ahora, como dices que ves y lo que ves son las apariencias, por las apariencias permaneces ofendido contra mí, contra Jesucristo, contra esta persona que fue sanada de la vista, permaneces ofendido y como permaneces ofendido, tu pecado permanece. Es un pecado permanente, de continuo. Y este, señores, es el misterio de este pequeño texto que Jesús dice aquí. Y espero que les sirva para entender estas y otras cosas que va diciendo Jesús. Vamos a continuar. Y ya estamos finalizando. Entonces, ¿qué es lo que es estar ciego? Ya lo hemos dicho. Estar ciego es que tú ves al otro que está pecando y lo usas para juzgarlo y para condenarlo. Es decir, esa vista que te permite ver las apariencias para juzgar y condenar, esa vista en realidad son tinieblas. Es una luz que es tiniebla. Jesús también habla de ello. Si tus ojos son tinieblas, si la luz de tus ojos, de tu cuerpo, dice que los ojos son como la luz, la lámpara del cuerpo y que por ella entra la luz. Dice, si la luz de tu cuerpo se vuelve tinieblas, entonces todo tu cuerpo es tinieblas. Es decir, ¿por qué Jesús decía esto cuando lo dice? Lo dice porque Jesús iba y sanaba a personas, sacaba demonios y algunos cuando lo veían, ¿qué es lo que veían? Decían que lo hacía por Belcebú, que lo hacía por los demonios, es decir, que él lo hacía por el príncipe de los demonios y no por Dios. Entonces, por eso es que Jesús les dice justamente esto, les dice, si la luz, si lo que ves, lo que tú ves, las apariencias que ves, entonces son oscuridad en ti, o sea, que te llevan a juzgarme, a condenarme, a estar ofendido conmigo o estar ofendido con otro. Entonces, esa luz es tiniebla. Tu vista en realidad son tinieblas, son ceguera. Eso es lo que Jesús les está queriendo decir. Entonces, el que ve
El que verdaderamente ve, el que realmente tiene la vista verdadera, la luz verdadera, es el que no juzga y no condena al prójimo. Perdón por la N, pero ya ustedes saben. El que no juzga y no condena a su prójimo, aunque le ve hacer el mal, lo toma por inocente, como lo hizo Jesús, como lo hace nuestro Señor Jesús, y en tanto como puede salvarnos, tomándonos como inocentes, porque Jesús nos juzga como a sí mismo, y como Él es santo, nos juzga entonces santo. Paradojas suanas como en cada capítulo. ¿Quién es condenado? El que condena. El perdonado, quien perdona. ¿Quién es el juzgado? El que juzga. El que juzga bien tiene buen juicio. Y el que juzga mal, el que juzga a los demás culpables, se está juzgando a sí mismo como culpable y se condena en ello a sí mismo. Entonces, ¿quién es el ciego? ¿Mm? El que dice que ve y su vista le sirve para condenar a los demás. Ese es el ciego. Un ciego es aquel que juzga por las apariencias, por lo que ve. Como dijo Jesús, no juzguen por las apariencias. Yo juzgo con el justo juicio. El justo juicio es juzgar bien, juzgar a los demás como inocentes, juzgar a los demás como buenos, aunque sean a la vista las apariencias malos. Entonces Jesús dice, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús ve los actos de los hombres, pero decide juzgarlos como inocentes. ¿Mm? Eso es lo que hace Jesús. Jesús pasa los malos actos por alto, es decir, pasa las ofensas por alto, como si no las viera. Y en eso entonces es que ve, en ello tiene luz. Jesús por eso en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que veía. Entonces, lo que parece visible y tangible, lo que parece la verdad a la vista, esa es la mentira, eso es lo que no es lo real, de acuerdo a la filosofía que nos está enseñando Jesucristo. Y eso es parte de lo que quiero que veamos, de lo que vamos a ver en esta serie. Vamos a seguirlo demostrando, porque estamos mostrando que no solo Jesús habló de esto, sino que hizo un énfasis reiterativo, repetitivo, lo puso de muchas maneras, con muchos ejemplos, y esto es lo que son justamente estas parábolas. Muchos ejemplos para que sepamos y entendamos que este es su mensaje o es una parte fundamental de su mensaje que no podemos o no deberíamos de ignorar. Entonces, Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie y también en otros videos que haremos luego. Ahí lo dejamos. Vamos a ver.